En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos siempre las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de la sabiduría. Santo Domingo nuestro Padre. Santo Tomás de Aquino. Muy bien, estamos celebrando este trienio del jubileo de Santo Tomás. Este año hemos celebrado la canonización. Y en general los cursos, sobre todo los que voy dando yo, están referidos siempre a la obra de él. Me han pedido que tratara el tema de la fe, por eso me voy a referir a una síntesis del tratado de la fe que tiene la Suma Teológica. Ustedes saben que la Suma Teológica es una síntesis que crea Santo Tomás para los principiantes. Los que se quieran iniciar al estudio de la teología, él desarrolla una obra en 3 partes, a través de las cuales va desarrollando la doctrina de la fe católica y que a través de ella la persona puede comprender de una manera simple, sencilla, sintética, todos los principios de nuestra fe. El hecho que vemos que en la época de Santo Tomás esto era mucho más importante y se vivía mejor que ahora. Ahora acceder a la Suma Teológica nos resultaría más difícil porque hemos perdido esa capacidad que tenía el hombre del siglo XIII. Sin embargo, no hay que tenerle miedo a esta obra porque realmente Santo Tomás nos enseña, es una persona que nos participa de la sabiduría de Dios, es sabio y es santo. Es decir, nos enseña y nos santifica. Muy bien, el Tratado de la Fe, decíamos que hay una primera parte. Después hay una segunda parte que está dividida en 2 partes y una tercera parte. El Tratado de la Fe se desarrolla en la segunda parte de la segunda parte. La primera parte de la segunda parte habla del hombre en general, los actos humanos, y la segunda parte ya trabaja el tema de las virtudes. Ustedes saben que el hombre es una unidad sustancial, un compuesto de cuerpo y alma, de materia y espíritu, es un microcosmos, en donde hay un principio de automoción que es su alma espiritual creada por Dios en el momento de su concepción. Pero supone también los principios de automoción de los seres, de los animales y de los vegetales, que son los denominados, en cierta forma, el alma vegetativa y el alma sensitiva, pero siempre como principios de automoción, a diferencia de los seres inanimados, de una piedra, que no se mueven por sí mismos. La planta nace, crece, se reproduce y muere. El animal tiene una capacidad de poder conocer sensiblemente la realidad y apreciarla o quererla o buscarla a través de 2 tendencias: la búsqueda de los bienes arduos y difíciles y la búsqueda de los bienes placenteros. En cambio, el ser humano, que es un ser racional, en cual su alma ha sido creada por Dios, infundida en el momento de su concepción, conoce a través de su inteligencia y ama a través de su voluntad la verdad en sí misma y el bien en sí mismo.
Un animal puede considerar, en un sentido amplio, que un pedazo de carne que está colgado de un árbol es bueno para él, es un alimento. Y se va a esforzar saltando, un perro por ejemplo, para poder alcanzar ese pedazo de carne. Cuando logra alcanzarlo, lo disfruta, goza de ese bien que es bueno para él, porque le da ese alimento. En cambio, el ser humano tiene esa capacidad de trascender un bien sensible que puede ser para sus sentidos bueno, pero en el plano general tiene otros valores, otras consideraciones que hacen que renuncie a ese bien por un bien mayor. Es como, por ejemplo, cuando nosotros hacemos abstinencia de carne los viernes en general. Hay otra motivación más allá de gustarnos la carne y de comerla, sino que hay un bien espiritual, un sentido espiritual por el cual los viernes, recordando la pasión de Cristo, que dio su carne para la salvación del mundo, nos abstenemos de ella para pensar expresamente en la carne del Señor. Entonces, este tema de la diferencia entre las realidades vegetativas, sensitivas y racionales, en el hombre, que sea como un microcosmos, van a trascender a través de la vida de la gracia, de la vida espiritual. Entonces, nosotros, para alcanzar nuestro fin último, que es la vida eterna, tenemos una serie de virtudes por las cuales nos perfeccionamos en orden al fin último y a los medios para alcanzar ese fin. Entonces están las denominadas virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, por la cual nosotros nos perfeccionamos en orden al fin último, que es Dios mismo. Y la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, por la cual nos perfeccionamos en razón de los medios para alcanzar ese fin. Esas virtudes morales, cardinales, son comunes a todo ser humano. Todo ser humano que respeta el orden natural está llamado a ser prudente, justo, fuerte y templado. Y a su vez también perfeccionar todos los actos que dependen de estas potencias del hombre. Pero es solamente a través de la vida de la gracia que nosotros accedemos a las virtudes teologales, a la fe, la esperanza y la caridad. Vamos a tratar entonces el tema de la fe. La fe la desarrolla entonces Santo Tomás cuando habla del Tratado de las Virtudes en la segunda parte de la Suma, de la cuestión 1 a la 16. Nosotros en este encuentro solamente vamos a desarrollar los 7 primeros cuestiones. Después siguen la cuestión 8 y 9, que hace referencia a los dones del Espíritu Santo que corresponden a la fe, que es el don de entendimiento y de la ciencia. Después, de la 10 a la 16, va a tratar de los pecados contra la fe, que se engloban en la infidelidad en general, que incluye la herejía, la apostasía y otras faltas, otros vicios. Nosotros nos vamos a centrar entonces en las cuestiones 1 a las 7. En primer lugar, vamos a ver la noción de lo que es la fe, luego la división, su existencia, el sujeto, el objeto, el análisis del acto, las propiedades generales, los efectos y la excelencia de la fe sobrenatural. En primer lugar, noción de lo que es la fe.
En general se entiende por fe el asentimiento o aceptación de un testimonio por la autoridad del que lo da. Si el que da ese testimonio es un hombre y lo creemos por la confianza que nos merece en cuanto a tal persona, tenemos fe humana. Si el que da ese testimonio es Dios y lo creemos por su autoridad divina, que no puede engañarse ni engañarnos, tenemos la fe divina. Según estas nociones, la fe divina teologal o sobrenatural que vamos a estudiar puede definirse con el Concilio Vaticano I, una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas, por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Vamos a ir explicando por parte estos términos de esta definición. En primer lugar, que es una virtud sobrenatural, es decir, infusa por Dios en nuestra alma, en la inteligencia, en el entendimiento, que rebasa y trasciende infinitamente todo el orden natural y sería imposible, por lo mismo, adquirirla con las solas fuerzas naturales. Es decir, es un don de Dios la fe. Ha habido muchas grandes personalidades en la historia, recuerdo expresamente a Paul Claudel, que fue este gran escritor francés, que fue un hombre que buscó la fe, estudió toda la teología, la filosofía, para poder alcanzarla, para poder comprenderla, entenderla, vivirla, pero solamente estando en Notre Dame de París, cuando participó de unas vísperas que se rezaban de Navidad, ahí recibió la gracia y el don de la fe, ahí se convirtió. Sí, recibió ese don, ese regalo de Dios. Decimos entonces, es una virtud sobrenatural. Recién en la introducción hablábamos que hay virtudes, que son los actos operativos buenos, es decir, conformes a la recta razón, por lo cual cada persona se va perfeccionando para lograr un fin. Si toda nuestra vida son actos, esos actos los tenemos que vivir de una manera ordenada, jerarquizada y siempre conforme a la recta razón. Entonces, cuando eso se desarrolla bien, se llaman virtudes. Cuando hacemos todo lo contrario, son vicios o pecados. Entonces, atañe la virtud de la fe, lo que significa una virtud como un acto operativo, un hábito operativo bueno, es decir, ese acto se transforma en un hábito que constantemente va hacia su fin, conforme a la recta razón. Pero aquí lo vemos desde el punto de vista sobrenatural y es una virtud, pero infusa por Dios en el alma. Por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, sería del todo imposible la fe sin la previa moción y ayuda de la gracia. Porque siendo, como acabamos de decir, una virtud sobrenatural que rebasa y trasciende infinitamente todo el orden natural, el hombre no podría alcanzarla jamás abandonado sus propias fuerzas naturales. Es absolutamente necesario que la gracia le mueva y ayude a producir el acto sobrenatural de la fe. Por donde aparecen claras dos cosas muy importantes, a saber que la fe es un don de Dios del todo gratuito e inmerecido por parte del hombre, y que los argumentos apologéticos que demuestran la credibilidad de la religión católica pueden conducirnos hasta las puertas de la fe, pero no pueden darnos la fe misma, ya que de suyo es una realidad sobrenatural que solo puede ser efecto de la libre donación de Dios mediante su divina gracia.
Santo Tomás, además de la Suma Teológica, escribió la Suma contra Gentiles, es decir, una suma dedicada a los paganos para introducirlos, para tratar de llevarlos a la fe a través de estos argumentos de credibilidad. Como decimos, hacen que la mente, que la razón trabaje para abrirse, para disponerse a esta gracia sobrenatural del don de la fe. Decimos, por la cual creemos. Es el acto propio de la fe. La fe no ve nada, se limita a creerlo por la autoridad del que da el testimonio. Como se dice en teología, la fe es de non visis, de las cosas que no se ven. Y el que exigiera la clara visión o evidencia intrínseca de las verdades de la fe, demostraría no tener la menor idea de la misma naturaleza de la fe. La fe es incompatible con la visión y por eso desaparecerá absolutamente en el cielo. Lo mismo que en este mundo desaparece la fe humana que tenemos acerca de la existencia de una ciudad el día en que por primera vez pisamos personalmente sus calles. Y decimos por lo que creemos ser verdadero, es decir, estamos firmemente convencidos y seguros de la verdad de todo cuanto Dios se ha dignado revelar, lo que Dios ha revelado, que es el objeto material de la fe, constituido por todo el conjunto de verdades divinamente reveladas. No por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, porque eso llevaría a dejar de ser una fe sobrenatural si se viera su intrínseca verdad por la luz natural de la razón. Ni siquiera en la fe humana se da la visión de su intrínseca verdad, ya que es del todo incompatible con la noción misma de la fe, que se funda no en la visión, sino en el testimonio ajeno, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, que es el objeto formal, motivo de la fe, el cual Dios no puede engañarse ni engañarnos. En virtud de esta doble imposibilidad, el asentimiento sobrenatural de la fe es firmísimo y ciertísimo. No hay certeza física, ni matemática, ni metafísica que pueda superar a la certeza objetiva de la fe sobrenatural. Es la mayor y más absoluta de todas las certezas, ya que todas las demás se fundan en la aptitud natural de nuestro entendimiento para conocer la verdad, o sea, en algo puramente creado y finito, mientras que la certeza de la fe sobrenatural se funda en la verdad misma de Dios, que es increada e infinita. Imposible llegar a una certeza objetiva mayor. ¿Cómo se divide la fe? La fe puede considerarse por parte del objeto creído, que es la fe objetiva, o por parte del sujeto que cree, que es la fe subjetiva. Una y otra admiten también, a su vez, subdivisiones. ¿Cuáles son las principales? La fe objetiva se subdivide en fe pública o católica, que está constituida por las verdades oficialmente reveladas por Dios a todos los hombres para obtener la vida eterna y constan en la Sagrada Escritura y en la tradición, explícita o implícitamente. Y la fe privada o particular, que está constituida por las verdades reveladas por Dios a una persona determinada. Por ejemplo, las visiones que tienen los santos, como Santa Teresa, que por supuesto no es que agregan nuevas verdades. La revelación terminó con el último de los apóstoles, sino que dan a conocer a través de estas visiones una profundización, una explicitación de ya
de ciertos aspectos de la fe revelada, ¿no? Por eso hay una interrelación dentro de la historia de la Iglesia entre los místicos y la teología. Un caso concreto muy cercano a nosotros es Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Isabel la Trinidad es una monja carmelita que un fraile dominico le explica lo que es la Trinidad. Y ella, en su vida mística, en su vida interior, va profundizando este concepto de la Trinidad y lo vuelca en sus escritos.